En el año 2007, cuando asumió la presidencia de la República Rafael Correa, la inflación, según datos oficiales, era del 3.3%. En el año 2010, saltamos unos años en el año 2010, fue del 3,3%. En el año 2011 del 4,4% y en el año 2011 fue del 5,4% y en el año 2012 del 5,3%. ¿No parecería mayor una variación de 2 puntos en inflación? Si es que esto sería un tema simplemente de contar manzanas, o sería simplemente un asunto de contar números. Pero en realidad, el Ecuador tiene un grave problema de inflación. Si comparamos la inflación de la economía cuando Rafael Correa asumió su mandato y comparamos con los datos oficiales de finales del 2012, podemos sacar como conclusión que hay un 80% de incremento en la inflación. Que esa inflación no se sienta como la sentíamos antes, cuando no teníamos dolarización, ni ingresos extraordinarios petroleros, eso es otra cosa. De 3.3 a 5.3 hay un 80% de incremento en la inflación. El presupuesto del Estado en el año 2011, es decir, el año anterior, fue de 18.200 millones de dólares. El presupuesto del Estado en el año 2011 fue de 23.000 millones de dólares. Eso quiere decir eso quiere decir que hubo un crecimiento del gasto público del 16.8%. Entre el año 2011 y el año 2012, el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano gastó el 16.8% más. Si es que hubo un mayor gasto, porque este es el modelo de desarrollo que Rafael Correa ha planteado al país, entonces el crecimiento de la economía debió ser similar. ¿Sí? Deberíamos hablar de un crecimiento de una economía de 15, 16, 17, 18, más aún si somos un país que tiene como principal producto de exportación el petróleo y que tiene su moneda, el dólar, y si el dólar en las actuales circunstancias se encuentra devaluado, que significa una ventaja competitiva para nuestras exportaciones. Pero no, el crecimiento del PIB, es decir, el crecimiento de la producción, fue del 7%. Con estos datos se prueba de manera fehaciente que la diferencia, que son casi 10 puntos, se perdió en oportunidades, en crecimiento, y se convirtió en distorsiones de la economía. Una de ellas, la inflación. El incremento en la inflación tiene como uno de sus fundamentos el incremento del gasto público. Bien. Hay un dato adicional que quería mencionarles. El crecimiento de la inflación promedio en América Latina, descartando a Venezuela, que es un desastre, y Argentina, que es otro desastre, es del 4%. Entonces, América Latina tiene un crecimiento, tiene una inflación del 4%. Estamos muy por encima del promedio de América Latina. El control de precios, no solamente en el Ecuador, sino en todo el mundo, desincentiva la producción, genera desabastecimiento, crea mercados negros y permite el abuso de las autoridades. ¿Qué alternativa hay para combatir el problema que el gobierno reconoce a través del decreto 1438? La inflación. ¿Cuál es la fórmula? La creación o la multiplicación o el incremento en la producción. El incremento en la producción. Y el incremento en la producción, y aquí tampoco es un invento, ¿no? Esto no es del agua tibia. Se consigue solamente con estabilidad económica, seguridad jurídica y aseguramiento de mercados. Pero vemos que en nuestro caso, como no hay estabilidad económica, porque el manejo de las cuentas, el manejo de la economía es absolutamente discrecional y cambiante, como no hay seguridad jurídica en el país, y como esas son las únicas declaraciones de Estado que hemos escuchado del presidente Rafael Correa luego de su reelección, estamos seguros de que no tenemos mercados seguros. Estamos seguros de que no vamos a suscribir un convenio con la Unión Europea, ni con los Estados Unidos, ni con ningún otro país que no sean pues sus amigos, a quienes nada vendemos. Parecería que estamos dedicados a otros negocios con esos amigos. Como no hay estabilidad económica, ni seguridad jurídica, ni aseguramiento de mercados, entonces la radicalización del absurdo, control de precios. Y aquí hay que hablarle a la gente
la verdad. ¿Qué va a pasar cuando del día de mañana un pequeño productor de papas no pueda mantener su siembra porque el precio que le pagan por la papa chola que está incluido en la lista es menor al costo de producción? ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando el precio de la piña, que también está regulado, no se puede mantener porque un tipo de siembra se obtiene en el mes de enero y otro tipo de cosecha se obtiene en el mes de enero y otro tipo de cosecha se obtiene en el mes de diciembre? ¿Qué va a pasar con ese pequeño productor? Porque, ojo, el principal perjudicado con esto es el pequeño productor. Los grandes productores, en este caso agroproductores, se benefician de lo que se llaman las economías de escala. Son más flexibles para poder ajustar sus precios, pero no los pequeños, ni los medianos, que en este país son la mayoría. Entonces aquí hay evidentemente perjudicados que tienen que saber que esta decisión, este decreto 1438, posiblemente va a impedirles que sigan ejerciendo sus labores y que por supuesto sigan generando empleo. Para las personas, para los consumidores, una idea que puede sonar buena, es decir, control de precios, no me van a subir más del precio ni de la piña, ni de la papaya, ni de la sandía, ni del pollo. Bien, señora, señor, ojalá usted el día de mañana o después de 3 meses no tenga que vivir lo que viven las damas de casa venezolanas, es decir, el desabastecimiento, porque el momento en el que el productor, no puede producir porque el precio al que vende no le alcanza para mantener los costos, simplemente deja de producir. Y esto es muy lamentable. Es muy lamentable. Yo pienso que son 6 años que hemos vivido, 6 años en los que hemos pedido a las autoridades que los temas técnicos sean manejados de esa forma, de manera técnica. Que los temas políticos sean manejados como temas políticos, con la seriedad con la que tiene que asumir los manejos de la cosa del Estado el jefe de Estado, y no el eterno candidato, y no el partido que se encuentra en una permanente elección. Porque el costo de este tipo de absurdos y de la radicalización de lo absurdo lo pagamos todos. Ya llegará un momento en el que se acabe la vaca lechera del petróleo. Ya llegará un momento en el que tengamos que pagar los préstamos a los financistas chinos. Ya llegará un momento en el que tengamos que hacer una reflexión sobre cómo financiar estos 23.000 millones de dólares anuales de gasto, que lo único que producen es que producen varias distorsiones, entre ellas inflación, entre ellas desequilibrio en la balanza comercial, entre ellas desmotivación para que el sector privado, que somos todos los ciudadanos, podamos intervenir directamente en nuestras actividades. Y bueno, algo más, temas de inversión extranjera. Con todo esto, absolutamente ahuyentados. Cuando somos posiblemente en América Latina, yo no sé si es que en esto le ganamos a Venezuela y estamos por ahí, pero el peor país en inversión extranjera. Aquí nuevamente hay que preguntarse, ¿por qué somos el peor país en inversión extranjera? Si tenemos petróleo, si tenemos una amplia variedad de sectores en los que se puede invertir en el desarrollo agrícola o industrial, posibilidades de desarrollo turístico, porque no hay seguridad, porque hay una intervención del Estado en la economía, que es la peor forma de ahuyentar el crecimiento económico y el bienestar colectivo. Miren, el 22 de febrero, como ustedes conocen, el Gafi, debido a un incumplimiento expreso de las autoridades ecuatorianas, incluyó a Ecuador, mantuvo e incluyó a Ecuador en una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, de 15 países, de 15 países. Estos 15 países están en esta lista porque no han colaborado con el mundo civilizado en implementar, es decir, en poner en marcha políticas para el control del lavado de activos. Yo pienso que en el mundo civilizado están señalados algunos enemigos a los que hay que vencer: la pobreza, la violencia infantil, el trato de seres humanos, el terrorismo, el tráfico de drogas. Todos estos
todos estos males que tiene la humanidad ahora tienen relación con esto. Tienen relación, porque esto se trata lavado de activos. ¿Cuáles son nuestros colegas en esta lista? Irán, la República de Corea del Norte, Ecuador, Etiopía, Indonesia, Kenia, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Sao Tomé, Príncipe, Siria, Tanzania, Turquía, Vietnam y Yemen. Por Dios, estamos en la peor lista del mundo con esto, sobre estos temas, en la peor lista del mundo. ¿Cuál es la relación directa con el país, más allá de ser una vergüenza y un error, un nuevo error en la política, en el manejo de las políticas internacionales y del respeto a la comunidad de naciones? ¿Cuál es el peor error? El costo que tenemos que pagar los ecuatorianos por el financiamiento, el costo que tienen que pagar, no los bancos, porque los bancos, para acceder a una línea de crédito, van a tener que pagar más, pero ese incremento lo van a pasar a quienes pidan plata prestada. El costo para los ecuatorianos de esta irresponsabilidad, estamos cerca de 4 años pataleando con estas sanciones del Gafi. Y esta es la organización más seria que controla el lavado de activos del mundo. Aquí yo quisiera hacer una reflexión con ustedes, y como ustedes son periodistas de medios serios, me van a ayudar a investigar. Del Ecuador anualmente salen 32 mil millones de dólares. 32 mil millones de dólares. Entran de alguna forma y salen 32 mil millones de dólares. Hace unos pocos minutos mencionaba que el presupuesto estatal es de 23 mil millones, 23 mil millones. Sale más que todo el presupuesto que tiene el Estado. Nuestro Producto Interno Bruto es de 60 mil millones, es decir, sale cerca del 50% del Producto Interno Bruto en dólares. ¿En qué sale? Una buena parte importaciones, una buena parte en transferencias para diferentes pagos, una buena parte sale en una categoría por temas de viajes, de movilización, es decir, comercio exterior, todo lo que tiene que ver con importaciones. Pero nos encontramos en las cuentas del Banco Central del Ecuador y del SRI que existen unos cerca de 8 mil millones de dólares que están catalogados en una categoría que se llama otros, cuando todos los otros motivos por los cuales uno tendría que enviar dinero al exterior ya están clasificados. 8 mil millones de dólares. Entonces uno diría, bueno, el país se está quedando sin dólares, porque si es que salen 32 mil millones de dólares, primero hay que investigar esos 8 mil millones, ¿de qué concepto son? ¿Cuál es la justificación para que salgan de acá? Primero. Segundo, diríamos, si es que está saliendo tanto dinero del Ecuador, entonces los bancos están quedando vacíos. No, en el año anterior hubo un incremento de 3 mil millones de dólares en los depósitos. Es decir, hay un incremento en los depósitos y hay una salida feroz de 32 mil millones de dólares, inclusive teniendo que pagar el 5% de impuestos de salida de las divisas. Y de esa forma fue como nosotros logramos obtener esta información. ¿Qué? ¿Por qué motivo salen esos 8 mil millones de dólares? ¿Tendrán esos 8 mil millones de dólares relación con este informe del Gafi? ¿Serán esos 8 mil millones de dólares, estarán siguiendo el camino de los millones de dólares que entraron y salieron del Banco del Pacífico en Miami, que obligó a las autoridades norteamericanas de control a cerrar el banco ecuatoriano, cerrado? ¿Por qué? Por lavado de dinero. ¿Será que eso está pasando acá? Porque hay unos 8 mil millones de dólares que no cuadran, que no tienen que ver con comercio exterior, es decir, con importaciones, ni con pago a proveedores, ni con viajes, ni con estudios, ni con nada. ¿No será momento de que el gobierno tome en serio esto? Porque lo menos conveniente para el Ecuador y para los ecuatorianos es permitir que el Ecuador, con su economía dolarizada, se convierta en una mega lavadora de dinero en nuestra región.